Bueno, vamos con el capítulo 2 de la unidad 1 de la asignatura. La idea es hacer un pequeño recorrido por cómo han sido las tecnologías desde que se empezaron a utilizar como para dar soporte a las organizaciones y tratar de identificar algunas problemáticas actuales. Bueno, a ver. Entonces, esto es como la historia de la humanidad, ¿sí? Primera generación de computadoras, que eran a válvula, y su función principal era servir como calculadoras, ¿tá? A mí lo que me interesa es que vayamos viendo en cada generación las competencias que tenían que tener las personas que trabajaban en eso. Acá en la primera generación se trabajaba con el lenguaje de máquina, o sea que en general no había mucha gente capacitada para eso. Los recursos humanos, como dice acá, eran graduados universitarios, capacitados por las compañías que fabricaban y vendían las computadoras. A lo mejor alguna vez escucharon hablar del ingeniero de IBM. Y no, ya ustedes casi, papás o abuelos pueden llegar a haber sido ingenieros de IBM. Eran personas que trabajaban para las compañías, ¿tá? Y que las compañías las formaban para compañías grandes en ese momento, IBM, NSR. Bien, ¿qué pasaba con esas máquinas? Eran unos maquinones, ¿sí? Muy grandes, y había que armar un lugar específico para poner esas computadoras. ¿Por qué? Porque generaban mucho calor y entonces necesitaban grandes sistemas de refrigeración. ¿Está? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí. Bien. En ese momento hablábamos de un centro de cálculo o un centro de cómputos. ¿Sí? Las organizaciones tenían un centro de cálculo o un centro de cómputo. Y ahí tienen una foto de la ENIAC en 1946, lleno de cables. Bien. UNIVAC en 1951, ya un poquitito más acomodaditos los cables, ¿eh? Lo Un poquito anterior más parecía... futurista. ¿Eh? Un poquito más futurista, digo. Un poquito más futurista, pero eran así, chicos, les juro. Es más, si después les muestran a algún padre que haya vivido acá en Rosario, a ver que me ubique, Dorrego y Córdoba, en la esquina que es diagonal a la Plaza San Martín, estaba IBM. Y tenía eso que ustedes ven ahí con las cintas en un costado, se veían todas de afuera. Bien, acá tenemos más gente trabajando así, y esto es Clementina. Clementina fue la primera computadora que se instaló en la universidad en 1961. ¿Sí? La Fundación Sadowski le hizo un homenaje hace un tiempo a Clementina, si quieren después busquen información. ¿Está? Ahí la tienen, a Clementina ya tienen una de las noticias que salió hace unos años sobre eso. Bien. ¿Cuál era el inconveniente? Excesivo costo asociado a solucionar los problemas técnicos, unido a que tenían una lógica secuencial para tratar los datos. ¿Está? Bueno, que no fueran rentables, su uso limitado en el tiempo. Empezamos con la segunda generación, ya reducimos el tamaño, en lugar de la válvula usamos el transistor, y la función principal era el procesamiento por lotes. ¿Y saben qué? Esa es la idea de hoy del procesamiento de muchas transacciones que se realizan en la base de datos. O sea que nada de lo viejo se desperdicia, chicos. Muchas veces generamos nuevas cosas a partir de volver a revisar cómo hacíamos las cosas en el pasado en la informática. En muchas cosas van a ver qué pasa eso. Bien, con respecto a las competencias, ahí empiezan a trabajar, digamos, empiezan a aparecer perfiles. Había que hacer análisis, había que diseñar, y ya teníamos programadores y operadores. ¿Sí? Hay una película, a ver, que me están contando algo por el chat. Flash de... sí, en sistemas operativos han hablado de eso. Exactamente. Exactamente, procesamiento por lotes.
Pero esa idea no deja de existir en la actualidad, ¿eh? Yo voy a generar la factura de la EPE, y de hecho voy y hago un procesamiento por lote para generar esas facturas. O sea, no me queda otra. Bien. Me fui de lo que le estaba comentando, pero ahora seguramente seguir. Bien, miren qué bonito acá, ya están como un poco más lindas. Miren esa impresora. De hecho, las impresoras que tienen muchas bandejas y todo eso se siguen pareciendo a ese tipo de impresora. Vieron que hay ahí una caja que es memoria. ¿La ven? Sí, la Memoria adicional. 1406. Memoria adicional. Pensar que ahora es todo tan chiquitito. Bueno, ¿a qué se aplicaban estas computadoras? A tareas de almacenamiento de registros, manejo de inventario, nóminas de empleados y contabilidad, pero todo separadito, ¿está? El usuario final dice de la información continuaba sin tener contacto directo con las computadoras, por eso seguía siendo un centro de cómputo. Yo llevaba las cosas para procesar, alguien las procesaba, y en la ventanita estaban las salidas. Bien, es lo mismo que pasaba con los trabajos prácticos en la facultad, chicos. Yo empecé trabajando de eso. Yo era operadora en el centro de cómputos de la facultad, a mí me traían los trabajos prácticos, yo los procesaba y les devolvía los errores que tenían o la salida del trabajo. Ese fue mi primer trabajo en la facultad, digamos, en cuanto a informática. Bueno, y ya paralelamente dice, gracias a la tecnología de las comunicaciones, se sientan las bases para la red ARPA o ARPANET, que es lo que hoy estamos usando como Internet. Bien. Seguimos después con la tercera generación de computadoras, circuitos integrados, etc. Y ahí aparecen los sistemas operativos y los primeros lenguajes, Fortran, Algol y COBOL. COBOL al día de hoy, un lenguaje que se sigue utilizando en la administración, es decir, hay muchos sistemas de bancos, etc. Y el otro día estuve hablando con un doctor en física, me lo encontré en la escuelita de Río Marrón de kayak, y él es doctor en física, y me decía que él sigue programando algunas cosas en Fortran. Así que como lenguaje para cierto tipo de cosas sigue siendo muy bueno. Bien, a ver, yo le dije, yo lo reemplazaría por Python, pero bueno, cada uno. Bueno, y ahí surge el concepto de mainframe, chicos. Mainframe y mini computadoras. Concepto que se deja un montón de tiempo de utilizar, pero que ahora vuelve a estar en vigencia. Bien, ahí tenemos una IBM 360. Esa la deben haber nombrado en sistemas operativos, ¿no? Puede ser. ¿La recuerdan? A ver, hay un chat. Los chats no los tengo a mano. Bueno, acá dice suena familiar. No, porque había muchos ejemplos de eso en sistemas operativos. Bueno, seguimos adelante. Así en colores, es como lo que se veía de IBM, de ese que yo les digo que estaba en Dorrego y Córdoba, desde afuera, porque tenía todo vidriado, pero se veían las cintas así. Bueno, esta es la primera máquina máquina con la que yo trabajé, digamos. Se llamaba PPDP-11. ¿Qué era lo de la izquierda? ¿Cómo? Lo de la izquierda. Izquierda, lo que tiene un teclado y no tiene pantalla. Eso era una teletipo, pero funcionaba como impresora también. Ajá. A mí me como hacía la predecesora del monitor. esta cosa que está, digamos, a la derecha en la imagen, tienen un monitor con teclado, ¿sí? Y lo que está atrás tiene, a ver, para que ustedes vean, arriba, la nuestra, la que estaba en la facu, tenía 2 disqueteras de 8 pulgadas, y abajo tenía un disco Winchester removible, que tenía una capacidad de 2, esperen que me acuerde, ya, si eran 2 megas, o eran 2 gigas no existían, así que debe haber sido 2 megas.
Entonces ahí hacíamos los trabajos prácticos, almacenábamos los trabajos prácticos, pero para arrancar la compu necesitaba tener el sistema operativo en 2 discos, 2 floppy disk de 8 pulgadas, chicos. Era horrible, era terrible. Bueno, pero ya era un sistema operativo, la que nosotros teníamos ya tenía 3 terminales, o sea que el sistema operativo que usábamos, que se llamaba TSX Plus, que fue el antecesor de Unix, permitía multiprocesamiento, o sea que yo podía estar con las 3 terminales al mismo tiempo, que de hecho con mi compañero, con Hugo Ucero, que era mi compañero de operador en el centro de cómputo, habíamos hecho una batalla naval en COBOL, y jugábamos a la batalla naval. Y a ver, mirá, los recuerdos que me trae. Corrigiendo ese programa, que nos daba un error, no me acuerdo qué cuerno pasaba con el juego, estábamos con los listados del programa recorriéndolo entre los dos, y vino una profesora, una ingeniera, que era profesora nuestra en la Facu, y nos contrató para ir a laburar como desarrolladores en COBOL. Ese fue mi segundo trabajo, desarrolladora en COBOL. Bueno, seguimos. Ay, sí, a mí también me da nostalgia los floppy. Pero prefiero no acordarme. Bueno, ahí está lo de nuestra UTN. Lo que sigue, lo voy a pasar muy rápidamente y no la tienen en las diapositivas, soy yo trabajando en esa PDP. Chau. Esa es una de las... No había mucha foto en esa época, así que ahí quedó mi foto. No lo llamo a ver, profe, qué mal. Después detienen el video y la miran. A ver, chicos, si tienen esas facilidades. Está subida la foto al Drive seguro. No, en la diapositiva que están en el Drive no está esa foto. Porque justamente va a estar para que vean un rato en clase, che. Va a estar en YouTube. ¿Cómo? Claro, en YouTube, la transmisión en YouTube habrá quedado. Y claro, va a quedar ahí. Captura de pantalla. Captura de pantalla y me memean después. Ya los conozco. Pero, a ver, si hacen un meme conmigo, mínimo me lo comparten primero. Tiene que estar probado por vos. Claro, mínimamente. Yo los dejo, no tengo problema. Bueno, si no los dejo lo van a hacer igual, o sea, a ver. Cuarta generación. Surgimiento de las PCs. ¿Está? Bajo costo. Surge el concepto de sistemas abiertos, ahí es donde está Unix primero, chicos, no Linux. A ver que me están preguntando algo por el chat. Acá en cuarentena fotos de la profe. Bueno. El bajo costo relativo de la mina en computadoras y mainframe, dice, permitió una productividad total mayor. Pero ¿qué pasaba? En general, si bien existía el concepto de sistema abierto, en las empresas había todo un despiole, porque veníamos con algunas computadoras muy viejas, algunas PC, entonces si había que hacer un sistema, se copiaba en cada PC, pero no estaban interrelacionados, no es que uno usaba Linux en todas las, perdón, Linux no se usaba porque no existía, pero Unix en todas las PCs, bueno, era bastante complejo. Y Microsoft y Apple no se distinguieron por ser sistemas abiertos. Al día de hoy son sistemas propietarios. Sistemas abiertos en ese momento es lo que hoy denominamos como software libre. ¿Está? Bien. Ahí tienen algunas, en una de esas, en algunas casas pueden llegar a existir todavía como basura tecnológica estos bichos. Esto es una Commodore 64. ¿Alguno tiene de una de estas en la casa? Mi viejo creo que tiene una guardada en algún lado. Claro. Yo encontré una, pero nunca la pude hacer andar. Y no, la tenés que conectar a la tele, era un despelote esto, ¿eh? O sea, en ese momento era re fácil. Hoy vaya a saber si siguen, digamos, funcionando. Salen una fortuna. Y porque claro, ahora es como una reliquia. Yo tenía una Texas TI 99 4A. Y no ¿Qué sé es un pad? ¿Cómo? Una pantalla. ¿Es un pad lo que tiene una pantalla ahí? No. Era, ahí se metía un cartucho con los juegos. O con lo que vos quisieras. Era un cartucho.
que se metía ahí adentro. Entonces, por ejemplo, yo tenía un cartucho con BASIC, con el lenguaje, y entonces podía programar, y algunos cartuchos con juegos, de los cuales el que más me gustaba era el Pac-Man. Y son de colección, sí, pero yo la tiré a la miércoles, no sé dónde puede haber ido para. Bueno, la Sinclair, esta era otra, un compañero mío tenía esta, mi compañero de trabajo tenía esta, y había un jueguito muy lindo que era jugar al tenis, eran dos monitos que jugaban al tenis, cuando se quedaba la pelotita en el medio, venía otro monito y sacaba la pelotita, una cosa muy bizarra para ahora. Bueno, cuarta generación, nacen las herramientas de oficina. VisiCalc fue la primera planilla de cálculo, es decir, el Excel de ahora. WordStar, el primer procesador de texto. A partir de ahí, todo lo que vino después, hasta llegar a Word y Excel. Las computadoras se utilizaban para registrar las tareas repetitivas, los sistemas son departamentalizados, o sea, había un departamento que le quedaba sueldo, tenía el sistema de sueldo, pero si yo tenía que tener contabilidad y pasar el asiento contable a la contabilidad, emití un listado, ponele, en la máquina donde estaba el sueldo, y después el contable hacía cosas. La integración vino después. La dependencia de las áreas de sistemas y tecnologías de la información era casi exclusiva de las áreas administrativo-financieras. Generalmente en el organigrama dependíamos de un gerente administrativo. Era muy difícil depender directamente del gerente general. De hecho, cuando en el año 96, yo entré a trabajar en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en el organigrama no estábamos al nivel de las otras gerencias. Estábamos más abajo, dependíamos del gerente general, pero en una línea más operativa. ¿Se acuerdan lo que vimos el otro día? Estratégico, operativo, bueno, más una línea operativa. Lo que se logró en el tiempo que yo estuve, en ese tiempo empezamos a trabajar mucho sobre eso, es llevarlo a la misma altura de una gerencia. Hoy se llama CEO, el Chief Information Officer, en las empresas. Hoy, la gestión de la información es sumamente importante. De hecho, justamente hoy hablaba con una amiga mía que trabaja en el CEMAR, y ella no está trabajando desde la casa, justamente porque se requiere cada vez más información en el CEMAR sobre todo lo que se está haciendo, generar nuevas cosas para los centros de salud, etc. CEO, Chief Information Officer. Claro, el otro es el de tecnologías, el CTO. No es que sea más nuevo, tienen, focalizan en cosas diferentes. El manejo, si yo voy a una organización, yo puedo estar de las dos cosas. Puedo estar como Chief Information Officer, me conozco toda la información de la organización y sé de dónde buscar esa información. Y soy el que brinda las pautas para el manejo de la información. El otro, la tecnología. ¿Sí? Son dos patas de lo mismo que se necesitan, obviamente. Lo bueno de nosotros es que nos podemos dedicar a las dos cosas, o a cualquiera de las dos, a la que más nos guste. De hecho, yo primero empecé dedicándome a la T, y después me gustó más la I. ¿Qué sé yo? Bien. ¿Quedó claro eso? ¿Hasta ahí? ¿Clara? ¿Nico? Sí o CTO, mira, ahí está bueno. Sí, lo estoy abriendo. ¿Cómo? ¿Dice lo que dije yo? Bueno, después lo miran y me dicen. Me puedo equivocar, pero es lo que me queda de lo que he trabajado. Bueno, dependencia entonces de las áreas administrativo-financieras. Sigamos ya adelante. Bueno, salimos de todo eso y en el día de hoy estamos dentro de los sistemas de procesamiento de transacciones. ¿Sí? Bueno, sí. Ahí dice la diferencia clave de un CEO se centra en los sistemas de información y un CTO el responsable de la estrategia tecnológica, tal cual lo que dije, sin haber ido a googlear. Qué bueno, por lo menos la tengo que ver.
¿De dónde viene el cambio? Ya no del hardware. El hardware seguirá evolucionando, nos permitirá mayor o mejor cuestiones tecnológicas, mayor velocidad en el procesamiento de cosas, etcétera, etcétera. Pero hoy el cambio viene de la mano del software. Digamos, la diferencia la voy a hacer con el software que genere. Otro cambio vino desde los sistemas de gestión y los ERP. ¿Alguien me puede decir la diferencia? La diferencia entre un sistema de gestión y un ERP. A ver, soy todo oídos. No me acuerdo cuál era cuál. Vamos, googleen si no, tienen la posibilidad. No me acuerdo. A ver si lo entienden. A ver, les doy 2 ejemplos. Eso lo di yo en gestión, che. A ver. Sistema de gestión, Tango. Becherman. Son sistemas de gestión. ERPs, SAP, Triton, IFS, el más conocido es SAP. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? ¿Uno era para tomar decisiones? ¿Puede ser? En general es la magnitud la diferencia. El sistema de gestión está más centrado en algo pequeño, ¿sí? A ver, tenía todo integrado y se dividía en módulos. El RP. A ver, alguien que hable mejor. Así no vamos a leer los chats. Que el ERP integraba todos los procesos de la empresa. Integraba todos los procesos de la empresa, tal cual. Con módulos diferentes, yo los voy integrando a esos módulos, pero digamos que tiene una mayor magnitud. Y claro, además, y la información, ¿cómo? Como que la información estaba disponible en todo momento. Lo de la gestión también. Los sistemas de gestión también tienen la información, pero digamos están orientados a mercados más chiquititos los sistemas de gestión, ¿sí? Yo no voy a instalar un Tango en Asindar. No estaría bueno, digamos, porque no se la va a bancar. Y encima Asindar tiene capitales en Brasil, o sea que yo tendría que tener una plataforma que hable distintos idiomas, ¿sí? Pero que pueda unir la información de todos. Entonces lo que tiene es, me permite la planificación mayor de la empresa. Ya vamos a ir viendo más siglas de estas, ¿eh? Quiero que vayan viendo más, a ver, estos se llaman Enterprise Resource Planning, significa ERP. Planeamiento de los recursos empresariales, o sea, tiene una visión más grande. Producción, muchas veces están orientados a producción, más que nada. ¿Está? Bien. Y acá viene una incógnita que les quiero plantear y que quiero que lo piensen. En la medida que fueron avanzando en la carrera, se habló mucho del desarrollo de software a medida. O sea, nosotros nos prepararon, o ustedes los prepararon en estos 3 años anteriores, a pensar en el desarrollo de software a medida. Analizamos todo, planteamos los diagramas de actividad, nos fuimos a desarrollar, digamos, los modelos, ¿está? Y llegamos a plantear y diseñar, o plantear cómo va a ser el desarrollo del software. Y desarrollo a medida. Ahí dice desarrollo a medida versus outsourcing de soluciones. ¿Qué será el outsourcing de soluciones? Y no es cuando, como sería la terciarización. Outsourcing es tercerización. ¿Y pero qué significa esto de outsourcing? A ver. No, el uso de programas enlatados, tipo Tango o cosas así. Bien. A ver, estoy en una empresa, estoy en el departamento de sistemas, me contratan como CEO de ese departamento de sistemas y me dicen, mira, necesitamos que nos hagas un sistema de ventas.
¿sí? Que maneje todas las ventas, que facture, ¿sí? Que lleve el stock, bla, 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 bla. Yo tendría que tomar una decisión. O desarrollo a medida, o busco un software que ya exista y lo implemente en la empresa. O busque una empresa, serían las tres, Pero, que lo desarrolle como para mí y que me lo siga manteniendo. Esas son las como formas. Globan, ¿Cómo? capaz. Como Globan, capaz. Y Exactamente, va a como ser hacen las software factories. ¿Está? Las software factories se dedican justamente a brindar soluciones a otras empresas e implementar esas soluciones. Y después le mantienen el software. Entonces, en esas empresas, ¿habrá departamento de sistemas? Generalmente depende de la magnitud de la empresa. A lo mejor hay justamente un CEO, maneja toda la información de la empresa, que funciona como el dueño del producto dentro de la empresa, ¿sí? Y a partir de ese dueño de producto, le dice a Globant o a Neoris o a cualquiera de las software factory, mira, yo necesito esto, ¿está? Y estas empresas de software lo desarrollan. Y después lo implementan. Entonces, ¿me va a convenir dentro de un departamento de sistemas yo definir que voy a desarrollar yo? ¿O me va a convenir ir y buscar un software que ya esté desarrollado y yo lo implemente? ¿O me va a convenir hacer un outsourcing a una empresa de software que me siga manteniendo el sistema? Bueno, eso es lo que se define entre el CEO y el CTO. ¿Está? Porque va a depender mucho también de la infraestructura tecnológica. Por ejemplo, hay software, en este caso, por ejemplo, el de Neuralsoft, que también me brinda el servidor donde vive esa aplicación. Si ustedes van a shopping, cuando podamos volver a ir, ¿sí? Miren un poquito el sistema que está corriendo y van a ver que el sistema es un sistema que no vive en las PCs del shopping, sino viven en Neural. Bien. A ver. ¿Quedó más o menos claro el concepto de desarrollo a medida dentro de la empresa? A ver, ¿quiénes desarrollan a medida? Hay lugares que se desarrolla a medida, ¿por qué? Porque no es conveniente que por el tipo de negocio eso salga, digamos, se conozca o informarle a la gente cómo es ese tipo de software. O porque viene desarrollado de hace mucho tiempo. A ver, Consejo de Ciencias Económicas tiene desarrolladores internos. ¿Sí? Municipalidad de Rosario tiene desarrolladores internos. También terceriza. Subcontratar a otra empresa para que desarrolle un software porque sale más barato. Y probablemente, pero no, a ver, nosotros competimos contra los indios en cuanto a recursos humanos, pero somos mejores nosotros. Así que no compiten mucho. Bueno, vamos a... otra de las cuestiones que surgen ahora, inteligencia de negocios. Y esto es lo que hablaba el otro día Ezequiel, en la charla que tuvimos, ¿se acuerdan? A él le encanta lo que es inteligencia de negocios. Bases de datos multidimensionales, técnicas de inteligencia aplicadas para obtener este tipo de información. Bien, entonces, los sistemas de información que tenían un perfil operativo, servían para liquidar sueldos, servían para llevar la contabilidad, ahora adquieren uno estratégico. Y hablábamos del rol del CEO, que acá podríamos agregar el del CTO, para este tipo de cosas. Bien, hasta acá vamos a dejar con la clase, y me quedo conectada para consultas y para que charlemos un ratito más. Dejo de grabar y me quedo.